Muy buenas noches, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. El tema que voy a presentar hoy es relacionado sobre las aleaciones no ferrosas. Continuando, definamos primero un introito sobre las aleaciones no ferrosas o aleaciones no férreas. Son mezclas homogéneas que no tienen como base al fierro, hierro o poseen cantidades pequeñas del mismo, como el aluminio, cobre, zinc, estaño, etc. Esa es la gran diferenciación entre aleaciones no ferrosas y férreas. Estas aleaciones no ferrosas son resistentes a la corrosión, poseen una alta conductividad térmica y eléctrica, una baja densidad y se elaboran fácilmente. Estas se consumen en grandes cantidades debido a sus propiedades mecánicas, facilidad de fabricación y a la economía de producción. Aquí podemos observar materiales no férreos, aleaciones no ferrosas, latón, bronce, cobre, etc. Clasificación. En general, los metales no ferrosos son blandos y tienen poca resistencia mecánica. Entonces, para mejorar sus propiedades, se alean con otros metales. Atendiendo a su densidad, se pueden clasificar en tres tipos: pesados, ligeros, ultraligeros. Pesados. Entre sus características principales es que su densidad es igual o mayor a 5 kilogramos decímetros cúbicos. Ejemplos de metal no férrico, pesados: el estaño, el cobre, el zinc, plomo, cromo, níquel, wolframio, cobalto. Ligeros. Su densidad está comprendida entre los 2 y 5 kilogramos decímetros cúbicos. Ejemplo, aluminio y titanio. Y los denominados ultraligeros, que su densidad es menor a 2 kilogramos decímetros cúbicos. Y ejemplo tenemos el magnesio y el berilio. Entonces, es entendible hablar de cada uno de estos, o en su gran mayoría. Metales pesados, como dije, el plomo, entre sus propiedades. El plomo es un metal blando, maleable y dúctil. Este presenta una baja resistencia a la tracción y es un mal conductor de electricidad. Al hacerle un corte, su superficie presenta un lustre plateado brillante, que rápidamente se vuelve de color gris azulado y opaco. El plomo a temperatura ambiente no le ataca los ácidos sulfúrico y clorhídrico. Reacciona lentamente con el agua, formando hidróxido de plomo, que es venenoso, por lo que no es aconsejable emplear plomo en las tuberías de abastecimiento de agua potable. Por eso en el año 1980 se analizó un estudio y se aprobó que desde ese tiempo ya no es recomendable utilizar las tuberías en material de plomo. Por ende, ahorita es muy utilizado lo que son tuberías de plástico, PVC. Aplicaciones. Entre las numerosas aleaciones de plomo se encuentran las empleadas en soldadura eléctrica, ya que el aliado con estaño se consigue reducir mucha temperatura de fusión. Ya ahí tenemos la primera aleación con el estaño. También se emplea en el metal tipográfico y en la producción de cojinetes metálicos. Este también se disuelven en pinturas y pigmentos por su carácter antioxidante. Vemos el plomo, que su obtención de estado natural. Vemos planos, arroyos de plomo. En los metales pesados también tenemos el cobre. Entre sus propiedades podemos mencionar: tiene una elevada conductividad de calor y electricidad. Es resistente a la corrosión, dúctil y maleable. Aplicaciones del cobre. El cobre tiene una gran variedad de aplicaciones a causa de sus ventajosas propiedades, como son su elevada conductividad del calor y electricidad, la resistencia a la corrosión, así como su maleabilidad y ductilidad. Debido a su extraordinaria conductividad, solo superada por la plata, el uso más extendido del cobre se da en la industria eléctrica. Por su ductilidad se puede transformar en cables de cualquier diámetro, desde los 0.025 milímetros, por eso lo vemos en los cables. Las aleaciones del cobre, importante, mucho más duras que el metal en sí puro,
pierde conductividad eléctrica. Presenta una mayor resistencia a la tracción, gran resistencia a la corrosión y fácil mecanización. A lo largo de la historia, el cobre se ha utilizado para acuñar monedas y confeccionar útiles de cocina, tinajas y objetos ornamentales. Las aleaciones más importantes y utilizadas son tanto el bronce como el latón. El bronce es la aleación del cobre con el estaño. Se emplea en fabricación de campanas, engranajes, esculturas, etc. Y el latón es la aleación con el zinc, que se emplea en grifería, bisutería, envases, etc. En los metales pesados también tenemos que mencionar al zinc. Propiedades. Es muy frágil a temperatura ambiente, pero se vuelve maleable entre los 120 y los 150 grados Celsius, por lo que se lamina fácilmente en rodillos calientes. No es atacado por el aire seco, pero en un aire húmedo se oxida, cubriéndose con una película carbonada que protege de una posterior corrosión. Reacciona mal en presencia de los ácidos. Aplicaciones. En su estado de metal puro se usa principalmente como capa de recubrimiento para producir acero galvanizado en las placas de las pilas eléctricas secas y en las fundiciones a troquel. Se usa como pigmento en pinturas interiores por sus propiedades antioxidantes y además se utiliza como elemento de relleno en llantas de goma y como pomada antiséptica en medicina. Este se alea con el cobre para obtener latón. El cloruro de zinc se usa para preservar la madera y como fluido soldador. Podemos observar aquí el fluoruro del zinc, elemento químico. Y el sulfuro del zinc es útil en electroluminiscencia y fotoconductividad, semiconductividad y otros usos electrónicos. Se utiliza en los tubos de pantalla de televisión y los recubrimientos fluorescentes. En las pantallas de televisión podemos ver en lo que son en los de nueva gama y los de gama anterior, que era más pronunciado su uso. Podemos ver planchas de zinc utilizadas en la mayoría de ejemplos en las casas ecuatorianas de bajos recursos. Y aquí podemos ver una plancha de zinc galvanizado. Acero galvanizado que se usa el zinc. Metales ligeros podemos nombrar el titanio. Ya entramos en la clasificación de metales ligeros, podemos nombrar el titanio y sus aleaciones. Aplicaciones. Es muy maleable y dúctil en caliente, debido a su resistencia y a su densidad. El titanio se usa en aleaciones ligeras, aleado con aluminio y vanadio. Se utiliza en aeronáutica para fabricar las puertas de incendio, fuselajes, tren de aterrizaje, etc. También se utiliza en los cuadros de las bicicletas de carreras, sobre todo los de competencia de alta gama, por su dureza, su peso y estética. Se usan ampliamente en misiles y cápsulas espaciales. Como dato interesante, las cápsulas de Mercurio, Gemini y Apolo fueron construidas casi totalmente con titanio. Es eficaz como sustituto de los huesos y cartílagos en la cirugía. También tenemos en este grupo de los ligeros el aluminio. Muy escuchado, muy usado. Este se obtiene de la bauxita, mineral que puede encontrarse en minas a cielo abierto. Se tritura y se lava para eliminar otros materiales y sustancias orgánicas. Posteriormente se la refina para obtener la alumina, lo que ya es un material comercial del aluminio con el que se puede obtener lingotes por fundición. Aplicaciones. Debido a su baja densidad, es muy útil para construir aviones, vagones ferroviarios y automóviles. Por su elevada conductividad térmica, el aluminio se emplea en utensilios de cocina y en pistones de motores de combustión. El aluminio es fácilmente moldeable, por lo que se usa en carpintería de aluminio. Dada su escasa absorción de neutrones, se utiliza en reactores nucleares. Es muy maleable, por lo que se obtiene papel aluminio, muy utilizado en las cocinas, utilizado para proteger alimentos y otros productos perecederos. Por su compatibilidad con las comidas y bebidas, se usan envases, envolturas flexibles, botellas y latas de fácil apertura. El reciclado de estos recipientes supone un gran ahorro de energía y dinero. La resistencia a la corrosión del aluminio por agua de mar lo hace útil para fabricar cascos de barcos y elementos que estén en contacto con el agua.
y debido a su resistividad eléctrica es un material de elección para sustituir el cobre como conductor eléctrico. Podemos observar aquí los pistones, donde se enganchan los pistones, donde las carrocerías de los autos actuales también se hacen en aluminio, sobre todo los deportivos, por su bajo peso. Podemos ver el papel de aluminio utilizado en cocinas y los envases de lata, que son muy importantes. Podemos nombrar una industria ecuatoriana como es la de Fadesa, que se encarga de esto, en lo que sería la envases para envasar atún, valga la redundancia, bebidas, etc. Y entre los metales ultraligeros y sus aleaciones podemos encontrar el magnesio. Aplicaciones. El magnesio aliado con aluminio se usa para las piezas aeronáuticas, en miembros artificiales, aspiradoras, esquís, carretillas, cortadoras de césped, muebles exteriores, instrumentos ópticos. Como desoxidante en la fundición de metales también es muy utilizado. El magnesio puro se utiliza en flashes fotográficos, bombas incendiarias y señales luminosas y pólvoras para fuegos artificiales, porque su combustión da una luz blanca muy intensa. Formando distintos compuestos químicos se tiene diferentes utilidades, su utilidad es diversa. Por ejemplo, tenemos el carbonato de magnesio, que se usa como material reflectorio y aislante. El cloruro de magnesio, que se emplea como material de relleno en los tejidos de algodón y lana, en la fabricación de papel, de cementos y cerámicas. Tenemos el citrato de magnesio, que se usa en medicina y en bebidas efervescentes. Y por último, el hidróxido de magnesio se utiliza en medicinas como laxantes, leche de magnesio y para refinar el azúcar. Tenemos aquí herramientas, partes de automóviles, de aviones en magnesio, con una capa de acero que lo hace ultra ligero y a la vez tiene una tendencia de dureza. También tenemos el carbonato de magnesio de uso industrial y herramientas básicas en nuestra vida como sacapuntas, útiles escolares que se usan el magnesio. Muchas gracias, esta ha sido mi explicación pequeña de introito sobre las aleaciones no ferrosas o férreas. Continuaremos más adelante. Muchas gracias por su atención.